Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una figura absolutamente fundamental para el espiritismo en Brasil. Hablamos de un hombre con una energía y una convicción arrolladoras, Caibar Schutel, a quien se le conoce, y con mucha razón, como el pionero del espiritismo. Pero, a ver, no vamos a empezar por su nacimiento, como se suele hacer. Vamos a empezar con esta invitación. Es una frase de un amigo suyo, Watson Campbell, que decía que ir a ver a Schutel era como tomar un poco de sol. Esa calidez, esa luz, es la que todavía hoy nos llega desde su memoria en Matao y nos da una pista del tipo de espíritu que vamos a conocer. Bueno, pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un farmacéutico del interior de Sao Paulo se convirtiera en una de las voces más potentes y respetadas de la doctrina espírita? Para entender su misión, lo primero es entender al hombre. Es que antes de ser el gran divulgador que todos conocemos, Caibar Schutel ya era un pilar en su comunidad. Su carácter se forjó en el servicio a los demás, mucho antes de que su misión espiritual se manifestara con toda su fuerza. A ver, él nació en Río de Janeiro, sí, pero fue en Matao, en San Pablo, donde su vida realmente echó raíces. Y no solo como farmacéutico, ¿qué va? Se implicó a fondo, llegando a ser intendente, lo que hoy llamaríamos alcalde. Fue una pieza clave en el desarrollo de la ciudad, demostrando desde muy joven una capacidad de trabajo increíble y una dedicación total a la gente. Y esto es muy revelador. Los apodos que le ponía la gente. No era solo el farmacéutico, no. Le llamaban él el médico de los pobres. No era solo un político, era el padre de los pobres de Matao. ¿Por qué? Pues porque recetaba y regalaba las medicinas y llegó a convertir su propia casa en un refugio para que él lo necesitara. Para él, la caridad no era una idea abstracta, era sencillamente su forma de vivir. Con esta base tan sólida de integridad, de servicio, pues estaba más que preparado para su verdadera llamada. Vamos a ver ahora cómo este ciudadano ejemplar encontró y abrazó la misión que iba a definir su legado para siempre. Y esto es importante, ¿eh? Lo suyo no fue una conversión impulsiva, de un día para otro. Fue el resultado de estudiar a fondo, pero a fondo de verdad, las obras de Allan Kardec. Y en ellas, Schutel no encontró solo respuestas o consuelo, no. Encontró un llamado a la acción. Comprendió que su tarea era la divulgación, llevar esa luz a cuanta más gente mejor. Y aquí es donde vemos de verdad la dimensión de este hombre. Fijaos en las fechas. Es que es una auténtica explosión de actividad. En julio de 1905 funda el Centro Amantes de la Pobreza. Y solo un mes después, en agosto, ya está lanzando el periódico O Clarim. Y no paró ahí, Fundó un hospital, luego la Revista Internacional de Espiritismo, y fue un pionero absoluto usando la radio para divulgar la doctrina. Periódicos, revistas, centros, hospitales, radio. Es que utilizó todos los medios que tuvo a su alcance. Pero claro, divulgar no era suficiente. Schutel también fue un defensor intelectual de la doctrina y de los buenos. Y en ningún sitio se vio esto de forma más clara que en la histórica polémica que mantuvo en 1908. El ring, por así decirlo, fueron las páginas del periódico Alfa, y el debate fue con un profesor protestante, Faustino Ribeiro Jr. Y los temas, iban al núcleo de todo. ¿Basta con la fe para salvarse o hacen falta las obras? ¿El arrepentimiento borra la falta sin más o se necesita reparar el daño? Y la pregunta del millón, ¿quiénes están detrás de los fenómenos mediúmnicos? El argumento del profesor Ribeiro era muy claro. Para él, la idea espírita de la expiación, de ir reparando a través de sucesivas vidas, chocaba de frente con la enseñanza cristiana de que el arrepentimiento sincero es suficiente y que la salvación se obtiene por la gracia de Cristo. Y la respuesta de Schutel fue sencillamente brillante, contundente y además usando las propias escrituras. Tiró de la epístola de Santiago para argumentar que la fe tiene que demostrarse con acciones. Una fe que no se traduce en caridad, en obras de bien, es una fe inerte, vacía. O sea que para él, creencia y acción eran inseparables. Pero Ribeiro Jr. no se rindió. Claro, planteó otra objeción, una muy astuta, la verdad. Vino a decir, vale, acepto que los fenómenos puedan ser reales, pero los que están detrás no son espíritus elevados o buenas almas, sino entidades malignas que buscan engañar. Era un ataque directo a la base misma de la comunicación mediúmnica. Y aquí Schutel responde con una lógica que es aplastante, porque se apoya en la propia naturaleza de Dios. Lanza una pregunta retórica que es demoledora. A ver, ¿qué clase de Dios, infinitamente justo y bueno, permitiría que solo el mal se comunicara con nosotros y al mismo tiempo silenciara a sus mensajeros de luz? La idea simplemente no se sostiene si creemos en un creador misericordioso. Este debate, por tanto, fue clave.
Consolidó a Kaibar Schutel no solo como un trabajador incansable, que ya lo sabíamos, sino como una mente lúcida, capaz de defender la doctrina con lógica, con razón y con un conocimiento profundísimo tanto de los textos espíritas como de los evangelios. Su vida aquí, en el plano físico, fue un auténtico torbellino de actividad. Pero quizás su mensaje más potente, el que lo resume todo, llegó justo al final de su trayectoria. El 30 de enero de 1938, en esa ciudad que tanto ayudó a construir y a la que tanto amó, Kaibar Schutel desencarnó, regresó al mundo espiritual y dejó tras de sí una obra gigantesca y sobre todo un ejemplo imborrable. Estas son las palabras que están grabadas en su lápida. No es un lamento, para nada, es una declaración de victoria. Es la afirmación central de la doctrina que defendió con tanta pasión. La vida continúa, el espíritu es inmortal y el trabajo en el bien nunca termina. Es una frase que resuena con una fuerza increíble. Al final, si lo pensamos, más allá del divulgador, del polemista o del pionero, lo que nos queda es su ejemplo. Como se dijo de él, Kaibar es el modelo de un verdadero cristiano. Alguien que no solo creyó en el Evangelio, sino que lo vivió cada día de su vida, a través de la caridad, del trabajo y de un amor incondicional al prójimo. Su vida, al final, nos deja una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros transformar nuestra fe, sea la que sea, en un sol para los demás?